Me acuerdo una vez que en terapia se sorprendió una pareja ¿pero a ti te gusta el cunilingus? Es que hubo una vez que me dijiste que no querías y que no te apetecía. Y entonces se quedó como un mandato, ¿no? A mi pareja no le gusta que le practiquen el cunilingus. Y es como, no, a lo mejor ese día no me gusta, no me apetece. A mí me gusta el sushi y no tengo por qué comer todos los días. Cuando estamos en ese nivel de excitación súper alto, claro, mi cerebro tiende a cerrar esfínter y es una reacción casi instintiva. Pero si yo me voy relajando y sigo poco a poco y sigo poco a poco y sigo poco a poco, y además diciéndole a mi cerebro, ¿y qué si me meo? Esa es la frase, ¿y qué si me meo? ¿No? ¿Qué es un orgasmo y cómo se distingue de la excitación? ¿Qué dirías tú? Ay, te tengo que contar la respuesta sexual humana. Charla de pedagogía. Trascendental. A ver. Bueno, pues venga, charla para todos vosotros. Pedagogía sexual. ¿Qué es la respuesta? ¿Es importante tener fantasías? Es vital para el ¿Sí? deseo sexual. Sí, ¿Hace falta llevarlas a cabo o solamente con tenerlas basta? Esto es súper importante. Entender las fantasías versus la realidad. Sí. Las fantasías es lo que pasa. ¿Crees que las parejas hablan realmente de sexo o solo lo justo para no entrar en conflictos? Nadie nos enseña a tener comunicación en la cama. Hay parejas, la mayoría de las parejas que vienen a terapia siempre dicen, Ana, si nosotros tenemos una comunicación maravillosa. Pues esto pasa lo mismo con el clítoris. El clítoris, a ver, un segundo que os enseño uno y así me es más fácil explicarlo, ¿no? Al final el clítoris es un cuerpo cavernoso igual, entonces hay mujeres que, por ejemplo, el glande del clítoris, perdonad que me salga un poco de pantalla. Como has dicho que ibas a enseñar uno, digo... Ah, claro, esto es una vulva. Ahora yo te enseño un clítoris. A veces olvidamos que un beso no es solo un gesto, es un lenguaje, un te echo de menos, un hoy estoy aquí contigo, un me atrevo a sentir. Los besos tienen esa magia rara de detener el mundo un instante y recordarnos que seguimos siendo humanos, sensibles, vulnerables. Un beso puede ser comienzo, despedida o simplemente un refugio, y quizá por eso impactan tanto, porque transmiten lo que muchas veces solo sentimos por dentro. Hoy entra a El Confesionario de Sex Players Ana. Hoy recibimos en el confesionario de Sex Players a Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada, bien, muy bien. ¿Cómo te encuentras? Bien, de martes. De martes. Que no es poco. Eso es. Muy bien. ¿Dónde puede encontrarte la gente? ¿Cuáles son tus redes? Pues www.sexologiayterapiadepareja.com. Si ponen mi nombre completo, Ana Blázquez Ares, también en Google me encuentran. Y en Instagram por @ana.sexóloga. Sí, Facebook ando por ahí, pero bueno, tampoco odio las redes, pero no pasa nada, nos acompañan, no pasa nada, ahí estamos. Pero si ponéis Ana Blázquez Ares, sexóloga y terapeuta de pareja, me encontráis fácilmente. ¿Qué tal si te presentas tú? Pues bueno, venga, vamos a ello, que a veces cuesta un poco más. Soy Ana, soy sexóloga, terapeuta de pareja, y mi primera profesión o mi profesión de base es la educación social y estoy especializada en familias y menores. He trabajado durante 15 años, más de 15 años en servicios sociales y luego me pasé pues al placer de la sexología y de la terapia de pareja. Además soy mamá, que esto me parece que es en esta época como muy importante. Así que mujer, sexóloga, terapeuta de pareja, educadora social y madre. Así, un kit completo. Por si te parece poco. Exacto. Sí, y autónoma, que esto ya me parece una locura. Así que... Mira, la entrevista se divide en 2 bloques, uno de preguntas y uno de juegos rápidos. Si hay alguna cosa que no te apetece contestar, solo di next. Aquí no hay respuestas buenas ni malas. Lo único que buscamos es conocerte un poco más y disfrutar del rato contigo.
¿Empezamos? Empezamos. Venga. Mira, la vida en Vamos a pareja... La vida en pareja y el deseo no siempre avanzan al mismo ritmo, y entenderlo puede cambiarlo todo. Este bloque nos ayuda a mirar de frente lo cotidiano, lo que se calla y lo que realmente sostiene el vínculo. ¿Cuál dirías que es el motivo más frecuente por el que una pareja consulta contigo por temas de deseo? Principalmente por el desequilibrio que pueda haber entre una parte y otra, entre una de las dos partes. Una tiene más deseo que la otra, no se encuentran. En ese es el desequilibrio, principalmente vienen por ahí, más entran por ahí. Por el deseo. Por el deseo. O sea, la dificultad que tienen con el deseo, más preguntado. Y luego muchas otras parejas entran sobre todo por temas de comunicación. También por dificultades, por crisis de pareja, por no sé si esta relación tiene que seguir adelante, no tiene que seguir adelante, y en esa crisis de pareja el deseo y la sexualidad siempre se ven afectadas. ¿El deseo se recupera o se reconstruye? El deseo se recupera, se encuentra y se reconstruye. Hay que romper un mito, hay que romper el mito de que el deseo cae del cielo, viene del maná y es como el amor romántico, o sale o nace. No, el deseo es como el agua en una planta. El deseo es lo que nos une entre dos personas, y si echas mucho la planta se ahoga y si echas poco la planta se seca, y hay que encontrar como su justo equilibrio. Y el deseo se reconstruye, se busca. Hoy justo daba un taller, ¿no?, que decía, si quieres activar tu deseo sexual, hay que empezar a pensar y a ponernos las gafas de la erótica y del deseo, ¿no? Cuando uno quiere empezar a comer sano, se dedica a buscar en internet, en los libros, en las redes, recetas de comida sana y rica. Pues cuando uno quiere activar su deseo sexual, hay que empezar a buscar cosas que nos activen. Sí. ¿Qué ideas sueles encontrarte más equivocadas sobre cómo debe sentirse el deseo? ¿Cuáles son las ideas más equivocadas que te encuentras a menudo? Esta que te he comentado, ¿no? Sí. Que el deseo es como que es una chispa Viene que solo. tiene que nacer y que viene solo. Y no. Yo siempre digo que todo es una cuestión de hacer músculo, y el mayor órgano sexual está entre las orejas, decía una amiga mía sexóloga, ¿no? Que es el cerebro. Tú puedes estar muy bueno, muy buena, puedes saber hacer las cosas fantásticamente bien, tocar fantásticamente bien, pero que si mi cabeza está pensando en la lista del Mercadona, o en el informe que tengo que entregar al jefe, o en la cantidad de lavadoras que tengo que poner, no hay tu tía. Pero si nos dedicamos a cultivar el deseo, elaborarlo, pensar en fantasías, ponerle una chispita de erótica a todo, el deseo se va construyendo, se va manteniendo y se va sosteniendo. Y se va transformando, ¿eh? ¿Es importante tener fantasías? Es vital para el Sí. deseo sexual. Sí, ¿Hace falta llevarlas a cabo o solamente con tenerlas basta? Esto es súper importante, entender las fantasías versus la realidad. Sí. Las fantasías es lo que pasa en nuestra cabeza y el único jueza somos nosotros. Tenemos que entender que hay fantasías que llevarlas a cabo no nos va a poner nada, no nos va a gustar nada, incluso puede que sean hasta desagradables. Yo siempre pongo el ejemplo de mantener una relación sexual en la playa. Pues es que a lo mejor de lo que tú piensas como es, la realidad es como ¡ay, la arena en el culo! Es súper desagradable, ¿no? Por ejemplo. Pero puede que llevarlas a cabo sean súper excitantes, súper agradables. Luego hay que tener claro el consentimiento y el deseo de la persona con la que estamos manteniendo esa relación sexual. O sea, pues yo puedo tener una fantasía X, pero si mi pareja o la persona con la que estoy no quiere, es importante respetarlo. Y luego el contexto y la legalidad, saber dónde estamos. Saber que hay determinadas fantasías que en determinados lugares no se pueden hacer. Que acabas en la cárcel, por ejemplo, ¿no? Volviendo al tema del deseo, sí.
¿Crees que el deseo bajo es un problema en sí mismo o es un síntoma de algo más profundo? Pues depende. A veces el bajo deseo viene por una cuestión hormonal. Hay una bajada, una cuestión física. Hay una bajada, por ejemplo, de testosterona, ¿vale? Hay, o la prolactina en la lactancia. En la época de la lactancia de la mujer, la prolactina es una hormona que tiende a bajar el deseo sexual, ¿vale? Hay diferentes factores. La menopausia, la lactancia, la bajada de testosterona. ¿Pero en una situación normal? En una situación normal puede que haya, claro que es normal. Esto en sexología siempre se evita esta palabra. Digamos, en es estado normal. saludable, sin ninguna enfermedad o sin... Si no hay una patología biológica o hormonal, ¿vale? Luego está la parte emocional. ¿Estoy estresado? ¿Dónde tengo la cabeza? Estoy en un proceso a lo mejor de tristeza, de duelo, de ansiedad, ahí puede bajar también mi deseo sexual. O que de repente, socialmente, el deseo que tengo esté como castrado y entonces yo mismo me lo castro, ¿vale? Por eso te digo que depende. Es un síntoma, a veces es algo que hacemos voluntariamente, a veces es algo que depende de muchos factores. ¿Qué impacto tienen? Sí, ¿no? Sí, perfectamente. Vale. Y a veces es que no lo trabajamos y que estamos esperando a que algo pase y no nos damos cuenta que somos nosotros los que nos tenemos que activar, que yo creo que a lo mejor esta es la otra parte de la pregunta que me decías de depende, ¿no? Depende. O sea, si yo quiero activarme en el deseo, tendré que aprender a cómo se busca el deseo y qué es lo que me pone con la lectura, con la juguetería erótica, con el visionado de algunas pelis, ¿sí? Y a veces no sabemos que el deseo se activa. Y como no sabemos que el deseo se activa, pues ahí nos quedamos, esperando a que venga. En pareja, ¿qué impacto tiene la comunicación o la falta de ella en el deseo? La comunicación es vital para una pareja. Si no explicamos, si no comunicamos cómo estamos a nivel de deseo sexual y qué nos apetece, cómo nos apetece y dónde nos apetece, pues cometemos el grave error que es presuponer todo el rato. Presuponer que quiere, que no quiere, que me desea, que no me desea y no somos adivinos. ¿Crees que las parejas hablan realmente de sexo o solo lo justo para no entrar en conflictos? Nadie nos enseña a tener comunicación en la cama. Hay parejas, la mayoría de las parejas que vienen a terapia siempre dicen, Ana, si nosotros tenemos una comunicación maravillosa y en el área de la cama, en el área sexual, tenemos comunicación o no. Y creemos muchas veces, cometemos el mito y el error que si no nos comunicamos en la cama, o sea, en la intimidad, sí. Que si nos comunicamos en la intimidad estamos rompiendo la magia. Hombre, y yo como digo, si te dedicas a dar señales como si fueras el GPS, abajo a la derecha, gira, pues entonces rompes. Ha llegado a su destino. Eso es, ¿no? O sea, rompes totalmente la erótica, pero ¿por qué no puedes decir, me apetece bajar un poquito para arriba, un poquito por aquí, ¿no? Si nos empezamos a comunicar. Y luego damos por sentado que se habla como una vez, ¿no? Las primeras veces, y eso es como para toda la vida. Me acuerdo una vez que en terapia se sorprendió una pareja de, ¿pero a ti te gusta el cunilingus? Es que hubo una vez que me dijiste que no querías y que no te apetecía. Y entonces se quedó como un mandato, ¿no? A mi pareja no le gusta que le practiquen el cunilingus y es como, no, a lo mejor este día no me gusta, no me apetece. A mí me gusta el sushi y no tengo por qué comer todos los días sushi. Y nos preguntamos, cariño, ¿qué te apetece cenar hoy? No damos por sentado lo que vamos a cenar. ¿Por qué entonces cuando vamos a practicar sexo o a tener una relación sexual damos por sentado un mogollón de cosas y no preguntamos? Y además nuestros gustos varían. No es lo mismo lo que me apetecía cuando te conocía o lo que me apetece hoy martes a lo que me apetece experimentar el miércoles o el jueves o incluso mientras estoy manteniendo sexo contigo, ¿no? Que a lo mejor te he pedido un sexo como mucho más rock and roll y hay un momento que digo, ay, un poquito más bajito y más slow. Bueno, y tenemos como miedo a hablar. Sí,
¿Notas eso en terapia, en consulta? Esto viene mucho del porno, como es Sí. todo como muy seguido, parece que es como que tú entras en una sota, caballo y rey en una escalada, y yo muchas veces lo digo, cuando estamos con los amigos no estamos siempre on fire ahí en la cena o en la comida, todos riéndonos, hay momentos de silencio, hay momentos de break, ¿no? De parada y de, oye, que voy al baño. Hay momentos de más tranquilidad, hay momentos de risas y hay momentos de llanto. ¿Y por qué en la intimidad no puede haber lo mismo? Parece que todo, ¿no? Tiene que ser como en las pelis, un momento muy... Y no, se puede parar, respirar, La hablar, gente comunicarnos. idealiza la relación sexual tipo porno, digamos. Es la primera idea que viene a la mente. La primera idea del sexo. Cada vez hay más queja en consulta de esto y cada vez se ve más que cada vez queremos como repetir mucho lo que vemos en el porno. Sí, y entonces eso es un problema, porque la vida no es el porno. Entonces, En una relación larga, desde tu experiencia, ¿cómo cambia la sexualidad en una pareja a lo largo de los años? la sexualidad es biopsicosocial. Si nosotros cambiamos como personas, la sexualidad cambia. Y en una relación de pareja larga y en una relación de pareja también corta. La sexualidad cambia según la persona. O sea, que yo te puedo conocer y estar en un momento vital de mi vida, en esos meses en que a lo mejor quiero una sexualidad de una manera, me apetece practicar X cosas. Y a lo mejor al mes, en el que hay más intimidad, más tranquilidad, más bajada, pues me apetecen otra serie de cosas. En las relaciones largas pasa que es que nos vamos transformando como personas, por lo tanto nuestra sexualidad también se transforma y no evaluarnos, no en plan rollo examen, sino no cuestionarnos, no preguntarnos, ¿esto te gusta? ¿Cómo va? ¿Qué te apetece? Experimentamos una cosa u otra, hace que presupongamos que todo va a ser lineal y que va a ser eterno, y no es eterno, todos cambiamos. Explorar el cuerpo y revisar creencias puede abrir puertas que nunca imaginamos. Vamos a entrar en la terapia sexual, en cómo acompaña, cómo guía y cómo reajusta lo que a veces se desordena. ¿Cuál es el error más común que la gente lleva a la terapia sexual? Yo creo que vivir la sexualidad como un deber, como una tarea más en toda nuestra vida de rutinas. Entonces es como... Hay un lado que lo vive casi como una obligación, el tener que tener relaciones sexuales. Y luego una de las cosas que nos pasan es que hay como dos corrientes, ¿no? Muchas veces mantenemos relaciones sexuales en que cuando no nos apetecen, forzadas, como un check de tarea y cuenta atrás, ¿no? De venga, ya hemos cumplido. A veces las mujeres tenemos molestias, incluso dolor, y nos saltamos y seguimos y seguimos y ya se me pasará y seguimos y seguimos. Y a veces los hombres cometen un error que es, un error, como si fuera de ellos. Es que esto al final es lo que nos han enseñado en este modelo. Basar todo en la penetración, en el coito y en el pene. Y entonces cuando de repente el coito, por alguna razón, el pene, por alguna razón, no reacciona como nosotros nos esperamos, lo vivimos como un fallo y como un error constante. Vivir la sexualidad desde algo displacentero, desde algo que me da ansiedad, desde algo que me genera tensión, sea hombre o mujer, de la orientación que sea, hace que al final nuestro cerebro rechace la sexualidad. ¿Qué es un orgasmo y cómo se distingue de la excitación? ¿Qué dirías tú? Ay, te tengo que contar la respuesta sexual humana. Charla de pedagogía total. Trascendental. A ver. Bueno, pues venga, charla para todos vosotros. Pedagogía sexual. ¿Qué es la respuesta sexual humana?
La respuesta sexual humana es la respuesta que tiene nuestro cuerpo ante un estímulo, ¿vale? Pues voy a poner un ejemplo. El chocolate. El chocolate es un estímulo del gusto visual, mental. Si a mí me gusta el chocolate, es un estímulo que sería positivo. Si no me gusta el chocolate, sería un estímulo negativo. A este estímulo vamos a imaginarnos que sí que nos gusta el chocolate, ¿vale? Entonces el cerebro piensa, estímulo positivo, genial. Y en décimas de segundo dice, ¿y para qué lo quiero este estímulo? ¿Erótico o no erótico? No, porque tengo hambre. A la hora de la merienda, ¿cómo? Pues no erótico, ¿cómo? Pero de repente lo digo y digo, uy, chocolate, ¿y si lo fundo? Y si hoy espero a mi compañero o mi compañera con los pezones untados de chocolate, esto es un estímulo que es positivo y erótico. ¿Qué empieza a pasar en mi cuerpo? Que empiezo a recibir esta serie de estímulos en el cerebro que hacen que empiece a haber una excitación, ¿vale? Y entonces, de estar aquí en una curva, si sigo pensando en cómo derritiría ese chocolate, dónde me lo pondría, qué pasaría con mi pareja si viene y entra y me ve así, y luego voy a poner una música y sigo metiendo estímulos que son eróticos y positivos, mi cuerpo lo que empieza a hacer es empezar a recibir estímulos que me excitan y va subiendo mi excitación. ¿En qué se traduce físicamente? Pupilas dilatadas, empieza a haber más aceleración del pulso, la corriente sanguínea empieza a bombear más, va a los genitales, empieza a haber una erección, empiezo a tener erección en los pezones, en los genitales, el pelo se me empieza a erizar y cada vez quiero más estímulo, me voy excitando hasta que llego a una subida como el agua. Si le pongo candela, si le pongo fuego, empieza a hervir, empiezan a salir burbujitas, pero si ese estímulo, que sería en este caso el fuego, y en nuestro cerebro sería el estímulo erótico y sexual y positivo, sigue estando, manteniéndose o aumentando, como el agua acaba hirviendo y convirtiéndose en vapor. Pues lo que sucede es que nuestro cerebro, cuerpo, mente, excita hasta que llega, ¡pum!, al orgasmo. Y a partir del orgasmo, que sería la resolución, a través de la eyaculación, del boom, del bombardeo de todo, de ¡pah!, esa explosión, hay una caída, que es lo que llamamos en sexualidad el periodo refractario, que es el descenso, ¿vale? Porque no podemos sostener todo el rato, el agua no puede estar en una constante, al final pasa a ser otro estado, y lo que nos pasa en el cuerpo físicamente es lo mismo, ¿sí? ¿El Podemos orgasmo tener picos. siempre tiene que ser genital? El orgasmo es la resolución de la respuesta sexual. ¿Cómo se consigue el orgasmo? Puede ser genital, Depende. puede ser a través de las fantasías, puede ser a través de la estimulación del pie, de la oreja, de lo que a ti te ponga, de tus zonas erógenas. Y hay gente que sus zonas erógenas son el dedo gordo del pie. Hay gente que sencillamente puede llegar a tener una resolución, un orgasmo, escuchando el gemido de su pareja, viendo una escena erótica, imaginándose que le están haciendo algo. ¿Por qué algunas personas no llegan al orgasmo incluso excitadas? Bueno, el fin último de la sexología hay que dejar claro que no es el orgasmo, sino el placer. Porque a veces tenemos orgasmos de mierda. Y lo siento que esté así de poco científica, pero sí, muchas veces eyaculabais y es como, bueno, es una descarga. O sí, las mujeres tenemos un orgasmo y es la descarga, pero el camino es el donde me lo he pasado bien. Y eso es realmente lo que importa, el disfrute y el placer. Pero tanto con una misma o uno mismo, con la persona que estés, porque al final lo otro es la resolución, que puede estar acompañada de muchísimo placer o no, ¿vale? Porque algunas personas, tu pregunta era... ¿Por qué algunas personas no llegan al orgasmo incluso excitadas? Hay varios factores. Sí.
descartando a lo mejor alguna dificultad física, Sí. ¿vale? Que puede suceder. Suele ser porque en esta respuesta sexual que te he explicado, de repente se corta. Y esto es lo que llamamos que ha pasado algo. Dolor, pensamiento intrusivo, molestia, ¿vale? Es algo. Se corta este estímulo. Entonces, estoy muy, 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 muy arriba, o estoy arriba y estoy excitada, y por alguna razón, ¡pa!, se corta. Entra un pensamiento o un estímulo que no es ni erótico ni positivo. Y entonces de repente la respuesta sexual se corta. ¿Sí? No sé si esta, o sea, es lo que me preguntabas, ¿no? De por qué de repente puedo estar en un grado de placer 8 o 9 y de repente no llegar al orgasmo, no llegar al clímax. A veces es porque, mierda, me acabo de acordar que tenía que entregar un informe, ¿vale? Eso es un pensamiento intrusivo. A veces, y esto pasa mucho, pensamiento negativo intrusivo, voy a perder la erección. Esto no tiene nada de erótico, en el caso de los hombres, claro, ni nada de positivo. Me va a doler. En las mujeres, por ejemplo. Esto no tiene nada de erótico ni nada positivo. Y entonces ahí rompemos, ¿vale? ¿Por qué nos pasa esto? Pues esto es lo que trabajo en terapia sexual, ¿no? Muchas veces descubrimos cuál es la razón que aparece este disruptor, por así decirlo, ¿no? Puede haber sido una experiencia, puede haber sido que realmente hay un dolor físico, pues imaginaros en el parto, una episiotomía, que es un corte en la vagina, y que esa cicatriz duela. Entonces, si cada vez que voy a tener una penetración, que es una parte más de la relación sexual, la acción del coito, pero esto lo tengo vinculado al dolor, mi cerebro, que es muy listo y que me quiere proteger, dice... Y entonces cuando se va a hacer esa acción, dices, se acabó. El ejemplo que me has puesto del dedo gordo del pie. ¿Existen zonas erógenas secretas en el cuerpo? Todo tu cuerpo es un secreto que habrá buscar y encontrar. Que además se va cambiando y se va transformando. Sí. Os decía, ¿no? Cuando yo doy charlas de sexualidad en el posparto, es que hay mujeres que de repente te dicen, ¡buah! Es que yo antes los pezones me ponían a 100 y era mi zona erógena favorita. Pero resulta que como estoy en la lactancia o me he tirado tanto tiempo en la lactancia, ahora es que no quiero. Mi cuerpo es como, ¡buah! No me toques, ¿no? Mira, dentro de nada vas a hacer, y no me importa muchas veces poner este ejemplo, ¿no? Pero yo que he sido mamá y que he dado 21 meses la lactancia, mis pezones están en huelga. Dicen que naranja de la China, que no les toca a nadie. ¿Y se transformará? Pues lo más seguro que se transforme, ¿sí? Pero sin embargo hay otras partes de tu cuerpo que se han podido transformar, gustar. Y esto es una cuestión de ir encontrándonos y descubriéndonos. Y no es lo mismo lo que sentía nuestro cuerpo cuando teníamos 20 años que cuando tenemos 30, que cuando tenemos 40, que cuando tenemos 50. Yo estoy deseando saber cómo se tiene sexo quitándome la dentadura postiza con 80 años. Tiene que ser algo estupendísimo, ¿sabes? No sé, hay cosas que, o sea, cambia nuestro cuerpo, cambian nuestros gustos, cambian nuestros pensamientos. ¿Por qué no va a cambiar nuestras zonas erógenas? ¿Por qué no va a cambiar nuestro mapa erótico? ¿El tamaño del pene o los genitales influye en el placer? Pues depende de su uso y depende todo de qué estemos hablando. Si hay... Claro, los extremos siempre tienen sus dificultades, ¿vale? Entonces, pero son dificultades que se pueden solventar, porque, vale, sí, estamos hablando que los genitales es la zona erógena. Más sexualizada, sí. Y es la zona erógena primaria, por así decirlo, ¿vale? Pero no es la única zona erógena. Es decir, que si por alguna razón a nivel genital, imaginaros, un accidente o una espina bífida, o sea, o cintura para abajo, no siento nada. ¿Esas personas pueden obtener placer? Claro que sí, perfectamente.
de otra manera que no sea a través de los genitales. ¿Sí? Entonces, a lo mejor un pene excesivamente grande o excesivamente ancho, dependiendo de, para algunas determinadas prácticas, puede ser una dificultad más que una virtud y más que algo fantástico. ¿Sí? ¿Se puede tener Depende. un orgasmo sin tocar los genitales? Sí. Sí. Es más, os lo recomiendo. Sí, en terapia sexual se trabaja esto, la erotización de nuestro cuerpo, el aprender a descubrir y a erotizar todo nuestro cuerpo, más allá de lo que ya sabemos y cómo sabemos. Sí. Bueno, ¿cómo sabéis los hombres que os enseñan muy bien a masturbaros? Porque a las mujeres hay una generación que nunca le enseñaron a masturbarse, ni a verse su vulva, ni a conocer sus genitales, ni saber dónde está su clítoris, ni el meato urinario, ni la vagina, ¿sí? Entonces... En terapia, ¿qué haces cuando una pareja viene con la idea de que el problema lo tiene el otro o la otra? Bueno, hacemos un análisis. Hacemos las primeras sesiones son para poder hacer un análisis de dónde pueden estar los factores que están dificultando. A veces vienen con esta idea y a veces es verdad, la dificultad es individual de una persona. Es decir, a lo mejor la dificultad la tiene súper concreta una parte, ¿sí? Y trabajamos cómo podemos apoyarnos, porque la dificultad no es la persona, la dificultad la tiene la persona. Y si somos pareja, pongamos la dificultad en el centro para ser un equipo, porque es una dificultad que nos afecta a los dos. A lo mejor parte de ti, pero nos afecta a los dos. ¿Cómo nos podemos ayudar, no? Ahora, a veces uno piensa que la dificultad la tiene el otro y la dificultad está en cómo está la relación de pareja, la carga mental, qué es lo que me está pasando contigo. A lo mejor hay una crisis vinculante, relacional, que una de las cosas que se ven afectadas es, por donde somatiza, es la sexualidad. ¿Cuál ha sido uno de los cambios más bonitos que has visto en terapia? Muchos. Esta profesión me ha dado muchos regalos. Tal vez lo más bonito que yo estoy ahora disfrutando es de estas mujeres que han entrado ya en la menopausia, que han entrado en una edad madura, que han decidido que es su momento de conocerse y de descubrirse en el placer. A mí, o sea, todas ellas yo las doy muchísimo las gracias cada vez que tocan la puerta de la consulta y van con este objetivo, ser las diosas de su placer. Esto para mí es un honor acompañarlas. Y cuando se descubren en el placer, en el orgasmo, en la sexualidad, en la erótica, y rompemos un montón de tabús de, pero esto era, pero entonces tiene que ser así, tiene que ser así, y de repente se ven y se sienten libres y se reconcilian con esta parte que tal vez estaba pues muy o denigrada o capada o castrada. Eso es un lujo. Y cuando acompaño al otro lado del mundo, ¿no?, a la parte masculina, a liberarse de la presión que es el tengo que dar placer y mi pene es el único dador de placer y entonces esta es la carga que me ha impuesto, pues esta visión sexual capitalista se dice, ¿no? Es un modelo sexual capitalista en sexología, que es pensar que el placer está basado solo en el pene, no en Antonio que está detrás del pene, en el pene. Y ese pene es que tiene que dar placer, porque además luego solo hay una visión heterosexual, y ese pene tiene que dar placer a la señora que a las 8 de la mañana se ha levantado en Burkina Faso, como a la señora de Murcia que está preparando la cena, porque es así, ese pene es adivino. Entonces, cuando nos liberamos de todo esto, da igual qué tipo de orientación seas, pero cuando descubrimos que es que el placer, o sea, que la sexualidad tiene que ser placentera, que
Es todo aquello que me da placer con unas gotitas de erótica y que además es que es sano, que es positivo y gratis, Sí. pues chico, cuando nos liberamos de esto, ¿no? De todos los estigmas, cuando de repente nos damos cuenta de que uno es responsable de su placer y que lo que puede hacer es compartirlo con el otro o con la otra y construir juntos. Es Y a lo cierto mejor no. que la sexualidad está llena de ideas heredadas siempre que repetimos sin pensar. Todo Mitos, el rato. expectativas, mensajes culturales que influyen más de lo que creemos. ¿Qué mitos sobre la sexualidad te encuentras con más frecuencia en consulta? Frecuencia sexual, deseo. O sea, es como muchas veces utilizamos el sexo como bala de medir en pareja, ¿no? ¿En qué Es sentido? como, si mantenemos relaciones sexuales, lo que creemos que tiene que ser, en la frecuencia que tenemos que ser, esto va bien. Pues es que hay gente y hay parejas que se llevan fantásticamente y se entienden fantásticamente bien en la cama, pero en el resto, olvídate. No sé si me estoy explicando. Hay gente que funciona, se comunica, vincula y es un encaje como perfecto en la sexualidad, pero fuera de la sexualidad, su relación de pareja no es ni sana, incluso a lo mejor tóxica y no está funcionando bien. ¿La ¿Sí? frecuencia sexual dice algo real sobre la salud de una pareja? No, no. Además es que la gente se empeña mucho en preguntándonos a la sexóloga sobre datos, números, números. Es como, es que no. Al final lo que importa es la calidad y la Sí. satisfacción que a ti te da mantener esa relación sexual. Y está no, es que si nosotros echamos X polvos, a vosotros pues, una vida sexual maravillosa, mira, es que follamos todos los días. ¿Pero os gusta? ¿Estáis a gusto? ¿Estáis bien? ¿Os lo pasáis bien? ¿Sí? A lo mejor, y luego cada relación es un mundo y es un código y es una estructura que lo que único que importa es nosotros estamos a gusto y estamos bien. Porque hay gente y hay relaciones de pareja que no tienen que realizar prácticas sexuales o ni siquiera tienen que tener a lo mejor sexualidad y están felices y no les falta nada y es lo que quieren y es como quieren. Y otras que dicen, joder, es que solo nos entendemos en la cama, pero en el resto somos un fracaso y yo esto no lo quiero. ¿Qué La expectativas frecuencia. irreales sobre el sexo siguen causando más frustración? ¿Qué expectativas irreales? Pues yo creo que Sí. todo esto que estamos hablando, estos falsos mitos, ¿no? De frecuencia, de prácticas, ¿no? Nuestra sexualidad es pobre porque no realizamos X prácticas sexuales. Pues si ¿Los tú hombres tienen estás a muchas gusto. dudas sobre el tamaño del pene? Yo creo que esto sigue siendo un lastre que tenéis sobre el tamaño, la dureza y el tiempo que tiene que estar en erección. Y esto es otro mito muy falso, muy, muy, muy falso. A ver, que el pene es importante. Sí, claro. Tenemos la mano, un brazo. O sea, es importante para la sexualidad porque acordaros, biopsicosocial, el pene tiene una función también. Es decir, si quieres ser papá o mamá, pues tiene esa función también biológica de reproducción, pero no lo es todo. Y yo creo que cuando los hombres entendéis esto, ¡ay! Es como, yo cuando lo digo, ¿no? Cuando muchas veces en terapia sexual es como, mira, que es que no te pasa nada, que puedes estar feliz y sigues teniendo, y aprenden a tener esto, a tener un grado de excitación tremendo y a lo mejor pues, oye, he tenido una pérdida de erección, pero es que me lo estoy pasando teta y no pasa nada. Esto es una liberación bestial, pero bestial. ¿El clítoris y el pene tienen puntos sensibles similares? Eh, en realidad, sí, o sea, pero esto depende mucho de las personas, ¿no? Por ejemplo, el pene. Pues hay hombres que no soportan que le toquen los testículos y hay otros que les encanta y les excita un montón. Hay hombres que lo que más le pone es que les toquen el tronco del pene.
Y hay otros que es como suavecito, hay otros que necesitan más presión. Y luego el momento, a lo mejor si estoy muy excitado, o a lo mejor ya, por ejemplo, he llegado a la respuesta sexual, hay hombres que dicen no me toques, ¿no? Porque me es desagradable. Y hay otros hombres que no me importa que me toques, ¿sí? Pues esto pasa lo mismo con el clítoris. El clítoris, a ver, un segundo que os enseño uno y así me es más fácil explicarlo, ¿no? Al final el clítoris es un cuerpo cavernoso igual, entonces hay mujeres que, por ejemplo, el glande del clítoris, perdonad que me salga un poco de pantalla. Como has dicho que ibas a enseñar uno, digo... Ah, claro, esto es una vulva. Ahora yo te enseño un clítoris. Y esto es un clítoris. Uh-huh. El tamaño real de un clítoris, ¿vale? Que si os paráis, voy a por compararlo con un móvil, ¿sí? Esto es un clítoris. ¿Qué es exactamente el clítoris y por qué es tan importante? Y este es el pene. Espera un segundo, espera. Y esto sería un pene, ¿vale? Grande. Fijaros. Sí, bueno, es pedagógico. Manolito, le llamo. Está animado. Sí. La raíz, el bulbo, el tronco y el glande del clítoris. Lo que realmente nosotros vemos en la vulva, a ver, esto es una vulva totalmente marioneta, con colores y tonos que no son reales, ¿vale? Pero estos serían los labios externos, los labios internos, porque esto de mayores y menores es, desde mi punto de vista, me gustaría que empezáramos a llamarlos de esto, externos e internos, porque hay mucha variedad, ¿vale? Y entonces muchas veces las mujeres nos quedamos como mayores, menores, pero es que los míos son más pequeños, los hay como cuerpos, igual de variedad. Esto sería la vagina, la entrada de la vagina, el meato urinario, meamos por aquí, ¿vale? Y esto sería el glande del clítoris, la puntita. Y esto de aquí sería el capuchón. Igual que en el pene, la piel que tapa el glande, pues esto es igual, ¿vale? Entonces, hay mujeres o hay vulvas, vamos a decirlo, porque hay cuerpos que no tienen por qué corresponderse con esto, ¿no? Que si te tocan el glande, ¡ay! El toque tan directo es como desagradable, porque es muy hipersensible a lo mejor para ellas y necesitan una estimulación a través de pues, una barrerita, que es esta piel, ¿vale? Pero es así como ocupa el cuerpo. Yo puedo estimular toda esta parte, es decir, puedo estimular el bulbo y la raíz a través de toquetear y chupar alrededor. ¿Entendéis? Sí, ¿no? Hay gente que para ellos es muy desagradable estimular esta parte. Hay gente que es más agradable. Por ejemplo, si empezamos a estimular aquí, lo que en realidad estamos haciendo es estimular el tronco. ¿Sí? ¿Veis? Y en los testículos es igual. Y no solo depende del hombre, sino del momento del hombre. Hay gente que de repente no le gusta para nada, es tan sensible esta parte que es como, no, solo me la chupas, o no, no me gusta que me la muerdas, o sí, me apetece presión o menos presión, y depende también del momento del día, del grado de excitación. ¿Sí? No sé si me he ido de la pregunta. No, yo creo que te he contestado. La última pregunta era, ¿qué es diciendo exactamente el clítoris y por qué es tan importante? Pues porque es el órgano por excelencia que a día de hoy se sabe que solo está para el placer exclusivamente, no tiene otra función y amplía como más de 9 veces su tamaño y tiene más de 8.000, 9.000 terminaciones nerviosas. Está exclusivamente para el placer. Por eso, cuando muchas mujeres dicen, a mí la penetración, pues ni fu ni fa, efectivamente, porque solo en el primer tercio de la entrada de la vagina es donde tenemos... ¿cómo se dice? A estas horas ya se me olvida. No iba a decir sensibilidad, o sea, pensar
que una de las funciones de la sexualidad es la reproducción. Entonces, por todo el canal vaginal sale el niño, con su cabecita y con sus hombros y sus 3,5 kilos, 2 kilos o lo que sea la santa criatura que tenga que salir. Terminaciones nerviosas, pues es que si tuviéramos tantas terminaciones nerviosas como el clítoris ya nos hubiéramos muerto de dolor. Y no nos morimos de dolor al parir, ¿vale? Yo creo que el cuerpo es súper sabio y por eso está donde tiene que estar, que es en esta parte de aquí, para que en el resto, que sería esta parte de atrás, está el útero con el peque y la función, ¿sí? Entonces, realmente es que su función es esa y el cuerpo es alucinantemente, está súper bien estructurado. Sí, incluso el clítoris tiene prácticamente el doble de terminaciones nerviosas que el pene. Claro, pero es que la madre naturaleza tiene un fin, que es que no nos marchemos al carajo como especie humana. Entonces, claro, pues es la vagina la que acepta el pene, no el pene el que entra en la vagina. Entonces, todo esto tiene que estar encantadísimo de la vida para que acepte la entrada del pene, ¿sí? Aprovechando que tienes una vagina en las manos. No, es una vulva. Lo que tengo es un trozo de... La vagina está aquí, pero esto Sí. es una vulva. Sí, que es que siempre lo decimos mal. Decimos vagina cuando en realidad lo que decimos es vulva, porque si solo decimos vagina solo estamos hablando de este agujero, ¿no? Dime. ¿Existe la eyaculación femenina y cómo se da? Porque la masculina es mayormente conocida. Merino terreno, sí existe la eyaculación femenina y se da por la respuesta sexual que te he explicado. Esa sería como la respuesta simple, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa a las mujeres? Sí. Que como la resolución y la sensación en la eyaculación es realmente como si nos fuéramos a hacer pis, porque en realidad, si os dais cuenta, el clítoris, el meato y la vagina, estos tres puntos claves están muy juntos. Es más, este es el clítoris, ¿no? El meato urinario sería como este boli. Por aquí haríamos pis y por aquí está el tubo y por aquí está nuestra vejiga. Cuando yo estimulo la vejiga, lo que le estoy diciendo al cerebro es: me hago pis, tengo la vejiga llena, es como la misma señal, ¿no? De memeo, tienes que vaciar. Por eso muchas veces cuando tenemos un orgasmo o cuando estamos en un placer muy alto, la sensación que tiene nuestro cerebro es que se hace pis. ¿Qué nos han enseñado? Que si nos hacemos pis, hay que cerrar. Este pis está mal, es sucio, ¿no? Pues le metemos un juicio de valor. Por eso yo muchas veces le digo a las mujeres, cuando estamos en ese nivel de excitación súper alto, claro, mi cerebro tiende a cerrar esfínter y es una reacción casi instintiva. Pero si yo me voy relajando y sigo poco a poco, y además diciéndole a mi cerebro: ¿y qué si me meo? Esa es la frase, ¿y qué si me meo? ¿No? Podré a lo mejor traspasar esa barrera para poder eyacular, que es al final es una acumulación de unas glándulas. No todas las mujeres eyaculan. ¿Todas las mujeres pueden eyacular? Sí. ¿No todas las mujeres eyaculamos siempre? Sí. Pues a veces eyaculamos y a veces no. Pero como la función y el fin no es de eyacular ni en los hombres ni en las mujeres, es el placer, tú puedes eyacular y no tener un placer. Es más, lo que suele pasar al principio es que te quedas como mierda y se te corta de golpe porque te entra ese pensamiento intrusivo de te vas a hacer pis, ¿no? Pero cuando trabajas ese paso, tampoco tiene por qué ser ¡buah, la repanocha! Pues a lo mejor 5 minutos antes sí que estabas diciendo esto es la repanocha y esto es maravilloso, ¿no? Hablando del placer femenino, ¿qué es el punto G y por qué se habla tanto de él? El punto G es un punto... A ver cómo te explico esto. Es un punto que, para que todos nos entendamos, no es algo que está fijo como puede ser un lunar o una verruga, ¿entendéis? O el
O un diente o ¿cómo se dice esto de la oreja? ¿El lóbulo? El lóbulo, que no me salía, nódulo, y digo, nódulo no es Vale. Es como, yo siempre digo que es como estos pezones que son planos, que si los estimulo se erectan y entonces lo que sale es el pezón duro, ¿no? Bueno, pues Vale, os he explicado antes que esto es el clítoris, la uretra, y aquí estaría la entrada de la vagina. Si yo estimulo este punto, esta zona, ¿de acuerdo? Si la empiezo a estimular, además de estar estimulando toda la zona de la uretra, realmente lo que empieza a ver es como una congestión de esa zona que es tan hipersensible para algunas mujeres que les lleva a un placer estupendísimo y maravilloso, y para otras no. Para otras es ni fu ni fa y para otras es desagradable. Pero es como el punto P, que es el punto prostático en los hombres, ¿vale? Es un punto que es entre los testículos y el ano, en toda la zona perianal, que no hay que introducir el dedo en el ano. Si se quiere se introduce y si no, no. Pero si estimulamos toda la zona perianal, entre los testículos y el ano, que estaría como que aquí, toda esta zona de aquí, hay un punto que está muy cerca de la próstata, que si estamos estimulando, hay hombres que le generan un placer alucinante y hay otros hombres que no. Si es que yo digo que el sexo es como la comida, no a todo el mundo le tiene que gustar el El chocolate. punto P, que es como el punto G masculino, más o menos. Sí, La estimulación del es. punto P es solo para hombres. Claro, porque es el punto prostático. A ver, cuando entendamos todos que cuando estamos hablando de hombres y mujeres, estamos hablando de órganos masculinos y órganos femeninos, ¿vale? Por no olvidarnos de esta parte inclusiva, ¿no? Pero sí, si tienes todo genital masculino, la parte interior hay una próstata y ese es el punto que hay que estimular, ¿vale? Y en la vulva hay un punto que si lo estimulo es el punto G. Pero insisto, es como todo. Puede ser una zona erógena fantástica para algunas personas y en algún momento, y para otras ni fu ni fa, y para otras súper desagradable. Pero es que es un poco como cuando se puso de moda el succionador del clítoris. Y había muchas mujeres diciéndome, Ana, es que yo lo aborrezco, o a mí ni fu ni fa. Claro, es que no todo el mundo se le estimula y le gusta la misma manera de ser estimulado el clítoris. Y si tú tienes un clítoris como muy sensible, por así decirlo, pues a lo mejor es que ese tipo de estimulación no va contigo, ¿sí? Mira, O depende. Dime, perdón. Hemos pasado el bloque de preguntas, vamos a pasar al bloque de los minijuegos. Ya está esta explotación, ¿no? Ya hemos acabado. Vamos a empezar con el juego que prefieres. ¿Has jugado alguna vez? Creo que sí. Yo te propongo dos opciones y te tienes que quedar con una de ellas. No vale quedarse con las dos. Tienes que elegir. Venga, ¿Empezamos? va. ¿Caricias lentas o pasión intensa? Pues hoy, caricias lentas. Mañana, pasión intensa. ¿Planear o improvisar? Improvisar, no. Planear con gotitas de erótica. ¿Mañanas o noches? Yo soy más de noche. ¿Confesar o sorprender? Sorprender. ¿Fantasía mental o fantasía compartida? Hoy que me quite lo bailado, fantasía mental. ¿Juegos de rol o juegos sensoriales? Un poquito de todo, dependiendo del día. Hoy, por ejemplo. Ay, pues hoy, por ejemplo, con lo cansada que estoy, un juego sensorial me dejaría dormida. Así que un cambio de rol estaría bastante bien. Sí, porque lo uniría a la sorpresa. ¿Miradas o palabras? Miradas o palabras.
Ostras, es que yo me quedo con todo, ¿eh? Yo soy de buen comer. Entonces, miradas o palabras. Uf, hay miradas y hay miradas, pero me quedo con las palabras. ¿Una película o un libro? Libro. ¿Cama o sofá? Pues depende del sofá. Pero te digo una cosa. La cama para mí es como todo un lienzo en blanco. ¿Verano o invierno? Invierno. Y vamos con las dos últimas. ¿Masaje erótico o ducha juntos? Masaje erótico. ¿Risa o misterio? Risa, siempre risa. Yo creo que mis pacientes van a flipar. Perdón, pero bueno. Risa, siempre risa. El humor es, es un activador tremendo totalmente. del deseo sexual y de las fantasías, siempre. Vamos con el otro minijuego, que es la primera palabra que se te viene a la mente. Yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Puede tener relación con la palabra que he dicho o no. Venga, ¿Vale? vamos a ello. Deseo. Placer. Arte. Placer. No vale repetir. No vale repetir, pero es que es un placer. Arte. Todo un universo. Vale. Confianza. Totalmente necesaria. Vulnerabilidad. Ay, fortaleza. Aroma. Vainilla. Conexión. Un lujo. Mirada. Sensualidad. Intimidad. Otro lujo. Y como no me vas a dejar repetir, pues algo que cuidar. Tormenta. Esto no puede ser una palabra solo. Manta, sofá y un buen libro erótico. Y si es encima en compañía, genial. Límite. Necesario. Risa. Vida. Y vamos con las tres últimas. Cuerpo. Lienzo en blanco, pero para explorar. Clítoris. El tesoro, la joya de la corona. Juego. La base de la vida. Estamos llegando al final de la entrevista. ¿Qué tal te has Y yo sentido? súper filosófica. Pues muy a gustito, muy ¿Has bien. estado a gusto? ¿Sí? Sí, siempre. Sí, muy a gustito, la verdad. ¿Tú has estado a gusto? Muy bien también, sí. Bueno. ¿Hay algo que te gustaría decir o que yo no te haya preguntado? No, bueno, simplemente mandar el mensaje que la sexualidad al final es la libertad y el conocimiento nos da la libertad. Así que rompamos este estigma de no preguntar, de no investigar, de presuponer siempre sobre la sexualidad y sobre las relaciones, ya sean amorosas, de pareja o no. Y que si necesitamos ayuda, cuando he dicho vulnerabilidad, fortaleza, creo que la mejor opción es poder pedir ayuda y atrevernos a pedir ayuda. Mira, antes de despedirnos, como es costumbre en el confesionario de Sexplayers, te vamos a pedir que dejes una pregunta para el próximo invitado o invitada del confesionario. No sabemos quién será. Puede ser una pregunta divertida, picante o totalmente random. Y te vamos a hacer a ti tu pregunta. Tu pregunta claro. Te la he dejado... Esta me la has dejado para el final, ¿eh? Claro. Esto es jugar. Tu pregunta te la ha dejado Sexpiente, sexóloga y educadora social. La pregunta que te ha dejado también es compañera, educadora social. Ay, compañera. Qué maravilla. Sexpiente, te voy a buscar y tú y yo vamos a tener que hablar. La pregunta que te ha dejado es: ¿qué te hubiera gustado saber antes de tu primera relación sexual? No sabía que eras tú. Ella no sabía que era yo. No, como tú. Bueno, ya como hemos estado toda la charla de pedagogía, spoiler, mi primera relación sexual no es la primera vez que yo tengo sexo con penetración. Mi primera relación sexual es la primera vez que yo tengo un contacto íntimo con alguien, que es la primera vez que me beso y que me doy el lote.
saludos a mi primer beso, que seguimos siendo amigos y que es una persona estupenda, pero pues es que me acuerdo ahí en un garito de Madrid, Malasaña, con toda la presión grupal, Platero y tú de fondo, y yo diciendo, oye, ¿para tanto esto? Si alguien me hubiera dicho, relájate, disfruta, ignora a todas tus amigas y a todos tus amigos y a esto le irás pillando el gustillo, creo que no me hubiera pasado una semana tan triste luego pensando que algo me pasaba y que no me iba a gustar nada esto de besarme ni de tener nada con nadie, ¿no? Luego ya le fui pillando el gusto y tanto que hago un taller exclusivo de besos porque reivindico el beso como acto sexual puro y duro y totalmente satisfactorio, pleno y maravilloso. Y más besos y menos enfados, como digo yo. Y basándolos en lo más carnal, basándolos en la pregunta que te han dejado, ¿qué te hubiera gustado saber antes de tu primera relación sexual, digamos, más carnal, más allá del beso? Vale, con una sexualidad como más amplia, ¿qué me hubiera gustado saber? Fíjate, yo creo que me hubiera gustado tener más capacidad, pues eso, que se pueda hablar, que se puede, me ha costado mucho, o sea, creo que se puede hablar y decir esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero o esto no quiero. Me hubiera gustado haber podido trabajar esto, ¿no? El decir, oye, que puedes poner límites. Sí. ¿Cuál es la pregunta que dejas tú para el próximo invitado o invitada? Ay, madre, ahí sí que me has pillado, esto ya no me acuerdo. Claro, fíjate, es que es eso, que me hubiera gustado saber. Pues... No tiene por qué ser un sexólogo el próximo invitado o invitada. Ya lo estaba pensando y no sé si la pregunta... Ha dado la casualidad. Claro. Lo que se te ocurra. Pues mira, ahora que hablamos de besos, si tuviera que ser un beso, ¿cómo se definiría? Vale. Esa persona. Si se tuviera que describir como un beso, ¿cómo se definiría? ¿Qué tipo de beso sería? Vale, la anotamos. Así. Bueno, Ana, muchas gracias. Un placer. Hablar de sexualidad y vínculos afectivos es una de las formas más honestas de conocernos mejor. Ojalá conversaciones como esta nos recuerden que ninguna relación es perfecta, pero todas pueden crecer cuando hay curiosidad y ganas de escucharse de verdad. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo y viva la imperfección. Viva, un beso. Hasta luego. Chao, chao.